Mi marido tiró mi maleta al césped y cambió la cerradura. Su amante se quedó en la ventana de nuestro dormitorio, mirando hacia abajo, como si la casa ya fuera suya. Los vecinos ya lo estaban grabando todo. Vi las pantallas brillar, oí los cuchicheos, sentí el tipo de silencio que solo existe cuando alguien está a punto de convertirse en un espectáculo. Sonreí. Entonces, llamé a un número. 15 minutos después, apareció un hombre. El rostro de mi marido se puso blanco. Luego gritó: ¿Qué coño haces aquí? ¿Esta es mi casa? El hombre no discutió. Solo le tendió una fina carpeta con la calma de quien trabaja con la realidad, no con gritos. Mi marido cogió el papel, leyó 2 líneas y la voz se le murió en la garganta. El miedo que apareció en su cara no era por mí, era por lo que estaba escrito. Yo no toqué la maleta. La ropa en el césped no era sobre mí, era sobre control. Era su versión de humillarme en público y forzarme a reaccionar de la manera correcta para su narrativa. Mi nombre es Elena. Tengo 39 años. Vivo en Zaragoza y soy socia de una pequeña empresa de logística, de esas que sirven a farmacias y al comercio electrónico. Construí mi vida con disciplina, hojas de cálculo, contratos, facturas pagadas, entregas a tiempo. No nací rica, me volví estable. Eduardo entró en mi vida cuando yo ya estaba de pie. Al principio pareció encantado con eso. Decía que yo era fuerte y admirable. Con el tiempo, la admiración se convirtió en competición. Él quería que yo me hiciera más pequeña para él sentirse grande. La traición no empezó el día en que vi a aquella mujer en la ventana. Empezó meses antes en un conjunto de detalles que cualquier persona mayor de 50 años reconoce. Cambios de humor, pequeños secretos, gastos sin explicación, las ganas de discutir por nada. Eduardo empezó a llegar más tarde, a ducharse nada más entrar, a esconder el móvil como si fuera un documento de estado. No monté un escándalo, observé, y lo confirmé, sin necesidad de invadir nada. Empezó a sacar dinero en efectivo en cantidades pequeñas y raras, a evitar pagar con tarjeta, a inventarse reuniones los sábados. Una vez en el banco, vi el extracto de la cuenta conjunta y me di cuenta de que faltaban movimientos. No era mucho, pero era constante. Era el tipo de goteo que, acumulado, paga moteles, regalos, cenas y mentiras. Cuando le pregunté, hizo lo que hacen los hombres así. Le dio la vuelta a la tortilla. Solo sabes controlar, no confías, eres una fría. Fría. Escuché esa palabra tantas veces que perdió el sentido. Entendí que necesitaba llamarme fría para justificar lo que estaba haciendo. Si yo era dura, él era libre. Si yo era peor, él era mejor. Le dejé hablar. Mientras él hablaba, yo organicé mi protección. Separar la emoción de los documentos fue la mejor decisión de mi vida. Ajusté las cuentas, la conjunta se quedó solo para gastos fijos, con todo registrado. Guardé comprobantes de reformas, facturas, contratos, extractos, hice una copia de la hipoteca de la casa, dejé llaves de repuesto con una persona de confianza y busqué un abogado que no fuera amigo de barbacoas de Eduardo. No era para destruir a nadie, era para impedir que me destruyeran, porque sabía lo que venía. Eduardo no solo quería irse, quería ganar, y cuando un hombre confunde el matrimonio con un territorio, intenta expulsar a la mujer como si fuera una intrusa. Aquella mañana, salí temprano para una reunión con un cliente importante. Mi móvil estuvo en silencio durante 1 hora. Cuando lo cogí, tenía un mensaje de mi vecina, la señora Silvia. Elena, ¿estás en casa? Tu marido está haciendo algo aquí. Salí antes de terminar y conduje con la cabeza ya funcionando como un reloj. Cuando giré la esquina y vi la maleta en el césped, abierta, con la ropa esparcida, no sentí ganas de llorar, sentí concentración. La vergüenza que él quería causarme se convirtió en una advertencia. Ahora Eduardo estaba en el porche con una llave nueva en la mano, levantándola como una prueba. Su mujer apareció en la ventana de nuestro dormitorio, apoyada en el marco, mirándome como si yo fuera la parte vieja de la casa, que finalmente iba a ser desechada. 2 vecinos sostenían el móvil. Uno de ellos ni se disimulaba. Eduardo habló alto para que todos lo oyeran. Ya no vives aquí. Se acabó. Lárgate. Fui hasta la puerta, giré el pomo bloqueado. Le miré y le pregunté sin levantar la voz. ¿Has cambiado la cerradura? La he cambiado. Y como montes un escándalo, llamo a la policía. Él quería a la policía. Quería la escena. Quería el vídeo perfecto de una mujer descontrolada para justificarlo todo después. Quería que yo suplicara o atacara. Cualquier cosa menos lo que hice. Sonreí y llamé a un número que ya tenía guardado desde hacía semanas. Puede venir ahora, dije. Ejecútelo. Colgué, guardé el móvil y me quedé quieta, con la postura de quien espera un autobús.
Eso fue lo que más irritó a Eduardo. No caí en su guión. ¿A quién has llamado, Elena? ¿A tu abogado? Se burló. Continué en silencio. Aprendí pronto que el silencio también es una forma de mando. 15 minutos después, un coche aparcó. Un hombre bajó con una carpeta en la mano y caminó hacia nosotros sin prisa. Saludó educadamente. Me preguntó mi nombre. Confirmó mi identidad. Luego se giró hacia Eduardo y le entregó los papeles. Vi el rostro de mi marido cambiar en el acto. Leyó, parpadeó rápido, como quien intenta negar lo que ve. Se puso blanco. Blanco de verdad. Entonces gritó y entendí allí, con una claridad helada, que no me estaba gritando a mí. Le estaba gritando al hecho de que yo no era la mujer que él creía que podía echar de su propio suelo. Vi la mano de Eduardo temblar sobre el papel. Intentó devolverlo como si el documento quemara. «Esto es mentira. ¿Quién te ha mandado venir aquí?», gritó, pero la voz ya no tenía la misma fuerza. El hombre no discutió. «Señor, solo estoy cumpliendo una diligencia. La señora Elena está al corriente. Usted también fue notificado». La palabra notificado tiene un peso específico. Eduardo miró a su alrededor buscando público. La señora Silvia no parpadeaba. Yo seguí sin tocar la maleta. Sabía que estaban grabando, y quería que la imagen fuera simple. Una mujer de pie, tranquila, y un hombre desmoronándose en su propio teatro. El móvil de alguien pitó una y otra vez, como ese ruido del grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos cuando pasa algo gordo. Casi podía imaginar el mensaje: «Madre mía, Eduardo ha cambiado la cerradura y ha tirado las cosas de Elena al césped». La gente en España no pierde el tiempo con detalles. Corren a por el vídeo. «Elena, me estás avergonzando», dijo él, intentando ponerse la máscara. «De eso te has encargado tú solito». El hombre abrió la carpeta y señaló con el dedo dónde tenía que leer Eduardo. Era una notificación formal sobre el cambio de cerradura y el intento de impedir mi acceso al inmueble, que era legalmente mi domicilio también. Mi abogado había sido directo. Él puede patalear. Lo que se mantiene en pie son los documentos. Eduardo leyó la parte que mencionaba el derecho de morada y posesión, y su rostro volvió a perder el color. «Esto es ridículo», murmuró, todavía intentando parecer el dueño de la situación. «¿Va a permitir la entrada de la señora Elena o prefiere que conste su negativa?», preguntó el hombre educadamente. Eduardo tragó saliva, miró hacia la ventana del dormitorio. Su amante todavía estaba allí, pero ahora con la expresión de quien no ha entendido la partida en la que se ha metido a jugar. Ella sabía de victorias en silencio, no de notarías, escrituras, firmas legitimadas. Y si tuviera que apostar, ni siquiera sabía el importe de la comunidad que yo pagaba puntualmente. «No puedes entrar», intentó Eduardo por cabezonería. El hombre tomó nota, pidió el nombre completo de 2 testigos, sacó fotos de la cerradura nueva, de la etiqueta del cerrajero todavía pegada al metal, de mi nombre en el buzón. Registró la maleta en el césped, registró la negativa. Sentí algo que no sentía desde hacía meses. Control real, no el control emocional que él me echaba en cara. Control del camino, de las consecuencias. Mientras él rellenaba los papeles, recordé el primer día que firmamos aquella hipoteca en Zaragoza. Tenía la mano sudando sobre el bolígrafo, y Eduardo sonreía diciendo que íbamos a crecer juntos. Solo que su «juntos» siempre fue elástico. Los primeros años, él traía un salario regular como gerente comercial. Yo ya tenía mi empresa, pequeña pero organizada. Yo me ocupaba de lo aburrido, contratos, costes, facturas. Él se ocupaba de lo social, barbacoas, amigos, la pose de hombre de la casa. Yo le dejaba porque no me hacía falta competir dentro del hogar. Poco a poco empezó a transformar el dinero en una disputa. Las facturas se retrasaban sin motivo. El límite de una tarjeta de crédito saltó por los aires, una que yo ni usaba. Cuando le cuestioné, le dio la vuelta a la tortilla. «¿Crees que no tengo derecho?». No respondí por impulso. Fui a buscar los hechos. Y el dibujo quedó claro. Gastos ocultos, retiradas de efectivo a horas extrañas, compras que no eran para nosotros. No era descuido, era repetición, era planificación. Fue probando hasta dónde tragaba yo. Y cuando se dio cuenta de que no montaba una escena, concluyó que tampoco reaccionaría. La traición vino como consecuencia. Cuando vi a la mujer en la ventana de nuestro cuarto, yo ya estaba emocionalmente lo suficientemente lejos como para no implosionar. No soy mujer de reunir pruebas para humillar. Reúno pruebas para que no me atropellen. Mi abogado, el doctor Mauricio, no me prometió venganza, me prometió un método. Primero, protegemos tu empresa. Segundo, tu domicilio. Tercero, impedimos que él cree la narrativa de víctima, dijo, mirando mis documentos como quien lee una hoja de cálculo. Le entregué todo.
El contrato de la hipoteca, comprobantes de transferencia, facturas de reformas, recibos. Entregué hasta el correo electrónico de la tienda de puertas, confirmando la compra de la cerradura antigua años atrás con mi DNI. La casa estaba a nombre de los dos, pero gran parte del pago había salido de mi bolsillo. Y eso en España no es una opinión, es una prueba. Le pedí que fuera claro. ¿Puede echarme de casa? Puede intentarlo. Y lo ha intentado hoy. Ahora vas a entrar. Y si insiste, subiremos el tono de la manera correcta. Miré de nuevo a Eduardo, sudando bajo el sol, rodeado de sus propios vecinos, y entendí que él apostó por mi vergüenza. Apostó a que me iría para no ser grabada. Apostó a que aceptaría resolverlo después, como si el después existiera cuando alguien está dispuesto a pasarte por encima, pero no me fui. Respiré hondo, enderecé los hombros y esperé a que su siguiente frase muriera. El hombre cerró la carpeta y me preguntó: ¿Desea la señora que la acompañe en el intento de ingreso? Sí, y quiero que conste todo. Eduardo abrió la boca para gritar una vez más, pero no salió ningún sonido. Miró a su amante en la ventana como quien busca valor. Ella ya había retrocedido un paso. Caminé hasta la puerta y volví a tocar el pomo con calma. Sabía que detrás de aquella cerradura nueva había más que una casa. Había una vida que él creyó que podía encerrar. Eduardo se quedó parado delante de la puerta como si aún creyera que si se quedaba inmóvil la realidad pasaría sin tocarle. «Elena, estás yendo demasiado lejos», dijo en voz baja. «Podemos hablar sin gente mirando». Miré el césped, la maleta abierta, los móviles de los vecinos. No era gente mirando. Era lo que él eligió provocar. «Conversar querías cuando aún era dentro de casa», respondí. «Ahora es fuera y con registro». El agente señaló la cerradura. «Señor, el acceso al domicilio debe ser garantizado. Si mantiene su negativa, lo registraré y lo remitiré. La señora puede solicitar apoyo policial a continuación». Eduardo apretó la mandíbula. Intentó un último teatro. Yo no tengo la llave. La llave nueva marcaba su bolsillo. El agente no se movió. Entonces, ¿el señor autoriza la apertura por un cerrajero a su costa, con registro del intento de impedimento? La palabra costas suele despertar a los hombres a los que les gusta gritar. Eduardo miró a la ventana. Su amante ya había desaparecido. El valor detrás de un cristal siempre es efímero. «Esto va a quedar feo para ti», intentó, apuntando a mi orgullo. No perdí el tono. Feo es cambiar la cerradura de una casa hipotecada y creer que un grito se convierte en ley. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave. Abrió la puerta con rabia, como si me estuviera haciendo un favor. Entré despacio, no como quien recupera una maleta, sino como quien recupera su posición. El agente entró detrás, tomando notas. El salón estaba normal, pero no lo estaba. Una copa en la mesa, un perfume dulzón en el aire, un cojín fuera de lugar. Detalles que no hacen ruido, pero dejan marca. Eduardo intentó bloquear el pasillo con su cuerpo. «Ella no está aquí, ya se ha ido». «Ala, ¿estás satisfecha?» Pasé por su lado sin discutir y fui directa al dormitorio, nuestro dormitorio. La cama hecha a toda prisa, el baño con cosas desplazadas, el tipo de orden de quien ha borrado a alguien en 5 minutos. Abrí el armario. El cajón donde guardaba una carpeta de documentos estaba. «¿Dónde está mi carpeta?», pregunté, todavía mirando el hueco. «¿Qué carpeta?», puso cara de no entender. Respiré una vez. «La carpeta con las escrituras, las pólizas, los contratos. No juegues conmigo». Empezó a hablar atropelladamente, intentando hacerse el psicólogo. «Siempre lo controlas todo, Elena. No confías. ¿Cambiaste la cerradura?», le corté con calma. «Y has hecho desaparecer documentos. La confianza no tiene nada que ver con esto». El agente levantó la vista, atento. «¿La señora desea registrar la sustracción de documentos?», preguntó. «Sí, y voy a fotografiarlo». Saqué fotos del armario, del cajón vacío, de la cerradura nueva, de la maleta en el césped vista desde la ventana del salón. Fotografié también una sandalia de mujer detrás del sofá. No por celos, por contexto, por la línea de tiempo. Eduardo avanzó un paso, irritado. «No puedes fotografiar mi casa». Ni siquiera subí el volumen. «Nuestra casa». El agente intervino, lo suficientemente seco. «Señor, cualquier intento de impedir el registro será anotado». Eduardo retrocedió. Su odio no era por amor, era por pérdida de dominio. Fui a la cocina y cogí el sobre de la hipoteca con nuestros nombres. Quería sentir el papel en la mano, no como un símbolo,
sino como una prueba física de que él no podía borrarme. ¿Querías echarme de aquí para hacer qué, Eduardo? Pregunté. ¿Para meter a otra mujer y fingir que nunca existí? Estás dramatizando. Ya estábamos mal, respondió débilmente. Estar mal no autoriza a nadie a expulsar al otro de casa. El agente concluyó la diligencia, rellenó la negativa inicial, registró el cambio de cerradura y la ausencia de mis documentos. Me entregó una copia a mí y otra a Eduardo. Técnica pura, sin emoción. Cuando la puerta se cerró, nos quedamos solo nosotros dos. Eduardo caminaba por el salón, inquieto. Me has humillado delante de los vecinos. Me has dejado encerrada fuera, respondí. La humillación vino con ello. Se paró delante de mí. ¿Crees que vas a ganar esto? Le sostuve la mirada. Yo no quiero ganarte a ti, Eduardo. Quiero ganar seguridad y paz. Cogí mi maleta del césped. Entré, cerré la puerta y me senté en el sofá por un segundo. No por cansancio, por decisión. Me voy a quedar, dije. Él rió sin humor. ¿Aquí? ¿Conmigo? Aquí. Mañana por la mañana iré al banco, luego a la empresa. Y si tocas algo más, constará. No discutí más. Abrí mi bolso, saqué el cargador, un cuaderno y la llave del coche. Cosas pequeñas que se convierten en supervivencia cuando alguien intenta expulsarte. Eduardo se quedó en el pasillo, tecleando en el móvil con la prisa de quien pide refuerzos. Le oí decir en un audio corto, casi susurrado. Está aquí y ha venido con un agente judicial. Búscate una solución. No necesitaba adivinar para quién era. En España, todo el mundo tiene un amigo que lo arregla. Y por eso yo ya tenía mis pasos separados. Banco, empresa, notaría. Lugares donde los amigos no mandan. Le envié un mensaje al doctor Mauricio. He entrado. Cerradura registrada. Carpeta desaparecida. Mañana a las 8 en el banco. Respondió en minutos. Lleva DNI, un justificante de domicilio y las capturas de pantalla. No firmes nada sin mí. Miré a Eduardo como quien mira un problema de logística. No es personal, es una ruta. Sabía que cuando el dinero es el centro, el siguiente movimiento suele ser rápido. Ya a oscuras, el móvil vibró en la mesilla de noche. Notificación de la aplicación del banco. Intento de acceso a la cuenta conjunta. Y no era mío. No dormí, no por miedo, por cálculo. Cuando alguien intenta echarte de casa, el siguiente paso casi siempre es echarte del dinero. La notificación del banco a las 11:00 de la noche no fue una sorpresa, fue una confirmación. Eduardo siempre supo dónde guardaba yo las cosas, porque nunca necesité esconder nada dentro del matrimonio. Pero cuando la confianza muere, el conocimiento se convierte en un arma. A las 6:30 de la mañana, ya estaba en pie. Tomé un café solo, como lo tomo cuando necesito pensar con claridad. Separé el DNI, el carnet de conducir, un justificante de domicilio, el contrato de la hipoteca, la copia de la diligencia del agente judicial. Lo metí todo en una carpeta simple y sin drama, cosa de mujer que ha aprendido a sobrevivir con papeles. Eduardo apareció en la cocina con la cara hinchada, intentando parecer tranquilo. ¿Vas a salir tan temprano?, preguntó, como si aún tuviera autoridad sobre mi horario. Voy a resolver lo que intentaste tocar anoche, respondí. Fingió sorpresa. Yo no he tocado nada. No discutí. La mentira. Cuando tienes capturas de pantalla y registros, se convierte solo en ruido. De camino al banco llamé al doctor Mauricio. Intentó acceder a la cuenta conjunta anoche, le dije. Ve directa a la sucursal, respondió él. Pide el bloqueo de su acceso, el cambio de contraseñas y la revisión de los perfiles de dispositivo. Y si hay algún poder notarial, revócalo hoy mismo. ¿Poder notarial? La palabra se quedó en mi cabeza. Sabía que años atrás, cuando hicimos la hipoteca y luego abrimos una línea de crédito para la empresa, la directora nos pidió facilidades, autorizaciones, registros cruzados, acceso compartido, cosas que aceptas porque es más práctico. Práctico hasta que se vuelve peligroso. Llegué al banco poco después de las 8. La sucursal empezaba a llenarse. Gente con su número en la mano, jubilados con carpetas de plástico, empleados corriendo con papeles. Vida real, nada de glamour. Era allí donde las cosas cambiaban. Pedí hablar con la directora, Isabel. Me conocía. Yo era una cliente antigua, pagadora previsible, el tipo de cliente que el banco respeta. Cuando me senté frente a ella, no le conté una historia, le entregué hechos. Intentaron acceder a mi cuenta conjunta anoche. Necesito bloquear accesos, revisar permisos y registrar una incidencia interna.
También necesito verificar si existe algún poder notarial a mi nombre o autorización vinculada a mi marido. Isabel levantó las cejas, encendió el ordenador, me pidió mi DNI, hizo preguntas objetivas. Le mostré la notificación de la aplicación y la copia de la diligencia con el cambio de cerradura. No comentó el drama, comentó el riesgo. Elena, voy a activar el protocolo de seguridad. ¿Quiere mantener la cuenta conjunta activa? Quiero que exista solo para gastos fijos, con un límite bajo, y que cualquier movimiento por encima de una cantidad X requiera doble autenticación y mi presencia, respondí. Isabel tecleó. Escuché el teclado como quien oye cambiar una cerradura, pero esta vez a mi favor. ¿Y tarjetas adicionales? Preguntó. Cancela todas las que estén a su nombre, vinculadas a mis límites personales, y bloquea el acceso a la aplicación en su dispositivo. Ella dudó, como si fuera algo delicado. Él tendrá que venir para. Puede venir, yo también vendré. Y todo con registro. Ayer él cambió una cerradura. Hoy yo cambio un acceso. Isabel asintió. Allí vi algo que muchas mujeres no perciben hasta que es demasiado tarde. El banco no trabaja con emociones. El banco trabaja con reglas. Quien llega con documentos y claridad, entra. En 20 minutos, salí con nuevos protocolos de seguridad, contraseñas cambiadas, límites redefinidos, y la confirmación de que no había ningún poder notarial activo, pero sí un registro de apoderado en una línea de crédito antigua, algo que la directora desactivó en el acto. Gracias. Le dije. Elena, ten cuidado. Si lo intentó ayer, puede intentarlo de nuevo en otro sitio, respondió en voz baja. Lo sabía. Del banco fui directa a la empresa. Mi logística funcionaba en una nave pequeña y organizada, con 2 furgonetas, una oficina y un equipo reducido que dependía de mí para su sueldo y estabilidad. Nunca mezclé el romance con la nómina, pero Eduardo lo intentó. Cuando llegué, mi socio, Javier, ya me esperaba con un café y cara seria. Apareció por aquí ayer a última hora de la tarde, dijo Javier sin rodeos. El estómago no se me revolvió, solo se encogió. ¿Qué quería? Quería hablar de la empresa. Dijo que os ibais a separar y que él necesitaba garantizar su parte. Preguntó por las cuentas, el flujo de caja, los contratos. Le corté, continuó Javier. Le dije que sin ti no abría la boca. Respiré hondo una vez. La pieza encajó. No solo quería echarme de casa, quería dejarme sin estructura. Una mujer sin estructura se convierte en una mujer desesperada. Y una mujer desesperada firma cualquier cosa. Hiciste bien, le dije a Javier. A partir de hoy, cualquier contacto suyo con la empresa se considera un intento de interferencia. Voy a formalizarlo. Llamé a nuestra contable, Sara, por videollamada. Le pedí un informe simple. Accesos recientes al correo corporativo, intentos de cambio de contraseña, cualquier movimiento extraño. Le pedí también que revisara quién tenía poderes de firma en contratos y cuentas bancarias de la empresa. Quería iluminar todos los puntos ciegos. Mientras tanto, sonó mi móvil. Era un número desconocido. ¿Diga? Una voz femenina, demasiado cuidadosa. Elena. Soy Camila. Camila. No necesité preguntar quién era. El nombre vino con olor a perfume dulzón y a ventana abierta. Solo quería decir que lo de ayer fue una exageración. Eduardo estaba nervioso. Me quedé en silencio un segundo. No para escuchar, sino para elegir el tono. Camila, tú estabas en la ventana de mi dormitorio. Viste mi maleta en el césped. Eso no es nerviosismo. Es una decisión. No quiero líos. Entonces, sal de la historia, respondí sin agresividad. Porque a partir de ahora, todo lo que él me haga tiene consecuencias, y quien se quede a su lado se queda cerca de la caída. Colgó sin responder. Mejor así. No me interesaba disputar un hombre. Me interesaba impedir un golpe. Al final de la mañana, estaba en la oficina con Javier y Sara, imprimiendo cambios de poderes, reforzando firmas, protegiendo los puntos más frágiles. Nada de eso parecía una venganza de película. Era una venganza real, quitarle al otro la capacidad de destruirte. Y fue entonces cuando Sara me envió un mensaje corto. Elena, hubo un intento de restablecer la contraseña del correo de finanzas ayer a las 23:47. No pasó porque activé la verificación en 2 pasos el mes pasado. 23:47. Después del grito, después de la cerradura, después del teatro, me recosté en la silla y sentí cómo moría la última duda. Eduardo no estaba enamorado, estaba en guerra. Abrí WhatsApp y le escribí al doctor Mauricio. Ha intentado con el banco. Ha intentado con la empresa. Quiero medidas formales hoy. La respuesta llegó rápida. Ok.
Esta tarde lo presentamos en el juzgado y mañana por la mañana te llevo a un lugar donde él no podrá gritar. Miré la pantalla fría y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. El lugar donde él no podría gritar no era un restaurante caro ni una oficina acristalada. Era el tipo de lugar que siempre tiene cola, aire acondicionado demasiado fuerte y gente con carpetas de plástico en la mano. El juzgado. Llegué con el doctor Mauricio poco después de las 2 de la tarde. Llevaba pantalones de vestir, una camisa clara y la misma expresión que uso cuando necesito resolver el problema de un cliente. Sin prisas, sin temblores. La venganza en la vida real empieza cuando dejas de pedir permiso para existir. ¿Estás bien?, me preguntó en el ascensor. Estoy lúcida, respondí, y eso es lo que le da miedo. En la sala de espera, Mauricio abrió la carpeta y revisó conmigo punto por punto, como quien monta un caso sin espacio para la emoción suelta. Cambio de cerradura registrado por el agente judicial. Sustracción de documentos registrada. Intento de acceso al banco. Intento de restablecimiento de contraseña del correo financiero. Testigos. La señora Silvia y 2 vecinos más. Vídeo. Toda la comunidad de vecinos. Vamos a pedir medidas cautelares urgentes, dijo, para impedirle tocar los bienes, intentar sacarte del domicilio y acceder a cualquier cosa ligada a la empresa sin autorización formal. Asentí. Y quiero que conste una cosa. No está confundido. Está calculando, dije. Mauricio me miró y tomó nota. Eso entra como riesgo concreto, no como opinión. Cuando llegó nuestro turno, entramos en una pequeña sala con una funcionaria cansada y un ordenador antiguo. Vida real. El papel que cambia tu vida no tiene banda sonora. Firmé lo que tenía que firmar. Mauricio juntó los documentos. La funcionaria selló y nos orientó sobre los siguientes pasos. Lo escuché todo sin preguntar 2 veces. Ya había aprendido que en cualquier sistema quien se pierde es quien no entiende el camino. ¿Saldrá una decisión rápida?, pregunté. Para las medidas cautelares generalmente sí, respondió Mauricio en voz baja. Pero yo no vendo milagros, trabajo con estrategia. Salimos del juzgado y fuimos directos a una notaría. Necesitaba segundas copias de cosas que estaban en la carpeta desaparecida. Certificados, copias compulsadas, registros que él creyó que podía borrar robando papel. En la notaría, la empleada me pidió el DNI y empezó a listar lo que podía conseguir. Segunda copia del certificado de matrimonio, la consigue en el registro civil. La nota simple del inmueble, la sacamos del registro de la propiedad. La póliza de seguro, la solicita en la aseguradora con su DNI y sus datos. Respiré y sentí una punzada de rabia fría. No rabia por perder papel, rabia por darme cuenta de que él había entrado en el armario con intención. Creyó que quitándome una carpeta me quitaba la base, dije casi para mí misma. Mauricio no hizo ningún comentario, solo pasó una página de su blog. Y hay una cosa más, dijo. Quiero ver el registro del coche. ¿El coche? Eduardo tenía una berlina a su nombre, pero comprada con dinero que salió en parte de nuestra cuenta. El tipo de bien que desaparece rápido cuando alguien quiere hacer caja. Por el camino mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. Elena, ha vuelto a mandar un mensaje. Dice que va a coger su parte y que te vas a arrepentir. Lo leí y no respondí. Se lo reenvié a Mauricio. La amenaza no era para que yo temblara, era para que yo la documentara. En la sala de la notaría, Mauricio hizo una pregunta que me pareció demasiado simple. Elena, ¿él tiene acceso a algún certificado digital tuyo, token, contraseña, algo? Me quedé helada. No, creo que no. Creo. Es la frase que destruye a la gente organizada. Cerré los ojos un segundo y recuperé el recuerdo de meses atrás, cuando hicimos una modificación en la hipoteca, y la directora pidió una firma electrónica en un documento. Eduardo estaba al lado, mirando con curiosidad. Yo tecleé la contraseña. Él estaba cerca. Se me encogió el estómago. Voy a comprobarlo todo, dije. Mauricio asintió. Hoy mismo. Al final de la tarde, volví a casa con un sobre de copias, justificantes y orientaciones. Eduardo no estaba. La casa parecía demasiado silenciosa, como si el ruido de ayer hubiera sido absorbido por las paredes. Subí al dormitorio. La ventana estaba cerrada. El armario todavía tenía mi espacio invadido. Abrí de nuevo el cajón vacío, solo para ver con mis propios ojos que aquello era real. Fue entonces cuando vi en el suelo del vestidor un papel doblado, casi escondido detrás del marco de una caja. No era mío. Lo saqué con 2 dedos, un borrador impreso, con el título, Propuesta de disolución de sociedad y participación. Justo debajo, una lista de valores y una frase que me hizo respirar más despacio. Firma de Elena. Legitimada por cotejo.
Lo leí 2 veces. Aquello no era un documento válido todavía, pero era un plan. Y lo que es peor, legitimar una firma por cotejo, aunque difícil, implicaba que alguien con una firma parecida y mucho descaro podría intentar engañar a un notario si no estaba atento. Mi corazón no se disparó. Se mantuvo firme, como si finalmente hubiera entendido el tamaño del golpe. Saqué una foto y se la envié a Mauricio. Ha intentado preparar una disolución con mi firma. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. No firmes nada. No aceptes ninguna reunión a solas. Mañana por la mañana vamos a la notaría donde tienes tu firma registrada y vamos a bloquear cualquier legitimación que no sea por presencia y a actualizar tus patrones. Y vamos a notificar formalmente a tu empresa y a tus bancos. Ha cruzado una línea. Me senté en la cama un segundo. No para llorar. Para aceptar la verdad. El hombre al que llamé marido estaba dispuesto a falsificar mi mano para llevarse mi vida. Eduardo llegó cerca de las 8. Oí la cancela, los pasos, la llave. Entró con un intento de tranquilidad en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo, como si aún controlara el guión. Me quedé en el salón con el móvil en la mano, ya grabando el audio, no para usarlo como chantaje, sino para impedir que mintiera después. «Habla», respondí. Miró a su alrededor, como quien se da cuenta de que la casa se ha hecho más pequeña. «Estás convirtiendo todo esto en una guerra. Yo solo quiero que sea justo». Sonreí. No la sonrisa del césped, una sonrisa corta, casi triste. Justo es que no hubieras tocado lo que no es tuyo. Justo es que no hubieras cambiado la cerradura. Justo es que no hubieras hecho desaparecer mis documentos. Y justo es que no intentes firmar por mí. Su rostro cambió. ¿De qué estás hablando? Levanté el móvil y le mostré la foto, sin entregarle el papel. Intentó acercarse. «Dame eso». «No», respondí. «Ahora vas a escuchar una cosa. Mañana por la mañana serás notificado oficialmente. Y si intentas cualquier movimiento, cualquier firma, cualquier acceso, no vas a gritar, vas a dar explicaciones». Se quedó parado, con la rabia contenida, como un perro que entiende la correa. «¿Crees que le tengo miedo a una notaría?», soltó, intentando recuperar la ironía. Di un paso atrás, firme. «Tuviste miedo ayer cuando llegó el papel y lo tendrás de nuevo cuando salga la decisión judicial». Me miró y por primera vez vi algo que no era deseo por otra mujer. Era desesperación por perder la puerta de salida. «Elena, me vas a destruir». Mantuve el tono bajo. «No, Eduardo. Voy a impedir que tú me destruyas a mí». Esa es la diferencia. Y me fui al dormitorio, cerré la puerta y eché el cerrojo por dentro. No por miedo a él, sino por respeto a mí misma. Aquella noche, dormí por primera vez en días, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque yo ya había elegido cómo se iba a ganar. A la mañana siguiente, llegué a la notaría antes de que abrieran las puertas. Zaragoza todavía tenía ese aire húmedo de primera hora y el aparcamiento ya estaba medio lleno. Siempre hay alguien corriendo por un papel en España. Herencias, bodas, divorcios, firmas, poderes. Es un país donde la vida cambia con un sello. El doctor. Mauricio llegó poco después con la misma carpeta de siempre y el mismo aire de quien no se distrae con dramas. «Hoy cerramos las brechas», dijo. Le mostré la foto del borrador de disolución, una vez más, solo para reforzar el contexto. «Intentó prepararlo todo como si yo fuera a firmar por el susto», dije. «Intentó prepararlo todo como si fueras a firmar con miedo», respondió Mauricio. «Y no lo vas a hacer». Cuando nos atendieron lo pedí directamente. «Quiero restringir cualquier legitimación de mi firma por cotejo. Quiero que solo se legitime por autenticidad, con mi presencia y mi DNI. Y quiero actualizar mi ficha de firma». La empleada me miró con un rápido sobresalto, como quien ya ha visto esta película antes. «¿La señora sospecha de fraude? Tengo pruebas de un intento», dije, sin teatralizar. Me pidió el DNI, confirmó mis datos, sacó mi ficha antigua. Mi firma estaba allí, la misma que hice años atrás en una mesa de plástico con un bolígrafo malo, el día que registré mi firma, sin imaginar que eso un día se convertiría en una defensa. «La señora tendrá que firmar de nuevo aquí y aquí», señaló. Firmé despacio, como siempre firmo cuando es algo serio. Mauricio pidió que se incluyera una observación formal en el sistema de la notaría. Legitimación únicamente por autenticidad mediante presencia. La empleada tecleó, imprimió y me dio un justificante. «Listo. Cualquier intento de legitimación por cotejo será bloqueado y generará una alerta interna», explicó. Le di las gracias con la cabeza. No fue alivio. Fue protección construida.
De la notaría, Mauricio me llevó directo a una comisaría para presentar una denuncia por la sustracción de documentos y por el intento de fraude. No era para vengarme con la policía, era para dejar rastro. En España, si no lo registras, mañana se convierte en tu palabra contra la suya. En la comisaría, el agente parecía cansado pero correcto. Conté solo lo que interesaba. Mi marido cambió la cerradura e intentó impedir mi acceso al domicilio. Un agente judicial lo registró. He identificado la desaparición de una carpeta con documentos personales y contractuales y he encontrado un borrador de disolución de sociedad que sugiere una firma mía legitimada por cotejo. El agente tecleó sin levantar mucho la cabeza. ¿La señora tiene fotos? Las tengo, dije, mostrándoselas en la pantalla. Las adjuntó. Salí con un número de justificante. Cuando volvimos al coche, mi móvil vibró de nuevo. Notificación del banco. Intento de restablecer contraseña, ahora en otro horario. Repetición. Persistencia. Eduardo, probando hasta el límite. No le respondí a él. Se lo reenvié a Mauricio y, acto seguido, me fui a la empresa. Javier estaba en la puerta, esperando. Está llamando a proveedores, dijo. Preguntando por contratos, intentando presentarse como responsable por ti. Sentí que se me agotaba la paciencia, no por celos, sino por la amenaza al trabajo de los demás. Mi equipo dependía de la estabilidad, y un hombre desesperado suele prenderle fuego a todo para ver si alguien lo apaga por él. Pues hoy cortamos eso, respondí. Mauricio entró conmigo y pidió una reunión rápida con Javier y Sara. Puso sobre la mesa una notificación formal ya preparada, explicando que cualquier intento de Eduardo de representar a la empresa, acceder a datos o firmar documentos sería considerado una interferencia indebida y estaría siendo cuestionado judicialmente. No era una amenaza, era una instrucción. A partir de hoy, solo firman Elena y Javier. Y cualquier contacto de Eduardo lo registráis y me lo reenviáis, dijo Mauricio. Sara asintió. Ya he activado el bloqueo en todas las cuentas y he cambiado el nivel de permisos de los correos. Ya no entra, dijo. Práctica. Vi allí un pedazo de venganza que poca gente entiende. No es humillar, es quitar el poder de causar daño. A primera hora de la tarde, Mauricio recibió una llamada en su móvil y la puso en altavoz. Doctor, ha salido la decisión sobre las medidas cautelares, dijo la voz al otro lado. Mi cuerpo se quedó inmóvil, contuve el aliento. Mauricio hizo 2 preguntas objetivas y colgó. Luego me miró. Ha salido. Y ha salido como necesitábamos. No lo celebré. Solo respiré. Como quien aprieta el último tornillo de una estructura. ¿Qué dice? Pregunté. Lo resumió sin florituras. Decisión que determina que Eduardo no podrá impedir tu acceso al domicilio, ni tomar decisiones sobre bienes comunes sin comunicación formal en el proceso. Prohíbe movimientos de cuentas y bienes específicos sin autorización. Establece que cualquier intento de acceso o firma en tu nombre será tratado como incumplimiento. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora será notificado oficialmente. Hoy, respondió Mauricio. La palabra oficialmente es lo que separa la conversación de la consecuencia. Al final de la tarde, cuando volví a casa, la cancela estaba cerrada. Eduardo estaba dentro. Entré sin prisa, con el mismo cuidado de quien pisa suelo mojado. Firme, pero atenta. Él apareció en el salón con ese aire de hombre que ensaya frases en su cabeza antes de hablar. ¿Te parece bonito esto? ¿Exponerme? ¿Acorralarme con papeles? Escupió las palabras. Saqué del bolsillo la copia de la decisión judicial, doblada, y la puse sobre la mesa. Esto no es exposición, es un límite. La cogió, leyó la primera línea, y su rostro volvió a cambiar. La misma palidez de ayer, el mismo miedo al papel. Esto es absurdo. Me estás tratando como a un delincuente, dijo, intentando traspasar la culpa. Mantuve la voz baja. Me dejaste encerrada fuera. Hiciste desaparecer mis documentos. Intentaste acceder al banco y a la empresa. Y alguien preparó un borrador de disolución con mi firma. Te estoy tratando como un riesgo, porque es en lo que te has convertido. Dio un paso, nervioso. Estás exagerando. Fue solo un momento. Estaba enfadado. La rabia no imprime documentos, respondí. El timbre sonó. Fui a la puerta y abrí. Era un agente judicial, otro, esta vez con la postura de quien ya llega sabiendo que alguien va a intentar gritar. Se presentó, pidió los datos de Eduardo y le entregó la notificación con la decisión adjunta. Eduardo cogió el papel con las 2 manos, como quien sostiene algo pesado. No voy a firmar nada, dijo por impulso.
El señor no necesita firmar para ser considerado notificado. Yo estoy certificando la entrega, respondió el agente, educado y firme. Eduardo abrió la boca, ese viejo reflejo de usar el volumen como un arma, pero el grito no salió como antes. Salió un sonido corto, fallido, como si la garganta entendiera que allí no servía de nada. Me miró con un odio que parecía miedo. Y por primera vez desde que la maleta cayó en el césped, vi algo diferente. Ya no era un hombre con rabia. Era un hombre dándose cuenta de que el terreno se había acabado. Cerré la puerta despacio después de que el agente se fuera y dije la frase más simple del mundo, y la más definitiva. A partir de hoy, ya no decides tú solo. Aquella noche, después de que yo dijera, ya no decides tú solo, Eduardo no durmió. Lo supe porque caminó por la casa como quien busca una salida oculta. Abrió y cerró cajones, trasteó con el móvil, fue hasta el porche, volvió, bebió agua. Hizo demasiado ruido para alguien que decía estar tranquilo. Yo me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada con llave, no por miedo a una agresión física, aunque nunca subestimo la desesperación de un hombre acorralado, sino por prudencia. Quien tiene más de 50 años sabe que el peor lío es el que ocurre sin testigos, y no iba a darle ni eso. A las 6 de la mañana, ya estaba en pie. La rutina era mi suelo. Tomé café, revisé las notificaciones del banco, ningún intento nuevo, y miré la casa como quien mira un lugar que ya no es sagrado, pero que todavía es mío por derecho. Eduardo apareció en la cocina con los ojos rojos y un tono que intentaba parecer razonable. Podemos resolver esto sin tribunales, Elena. Siempre te ha gustado controlarlo todo. Ahí lo tienes. Lo has conseguido. Habló como si yo estuviera peleando por placer, como si la cerradura se hubiera cambiado sola, como si los papeles hubieran desaparecido por arte de magia. ¿Quieres resolverlo sin tribunales ahora porque el tribunal te ha alcanzado? Respondí y volví a remover mi café. Se sentó y se llevó las manos a la cabeza. Yo solo quería empezar de nuevo. Le miré sin pena y sin odio, solo con verdad. Empezar de nuevo no es expulsar a alguien de casa. Empezar de nuevo no es hacer desaparecer documentos. Empezar de nuevo no es intentar firmar por otra persona. Se quedó en silencio unos segundos, y entonces, como si lo hubiera ensayado, lanzó la frase que sabía que vendría. Vale, pues dame mi parte. La casa, el coche, la empresa. Tengo derecho. Le dejé terminar. Luego hablé despacio, para que no hubiera ruido. Tendrás lo que sea justo, ni menos ni más. Y será de la manera correcta. Esa fue la primera vez que vi su rostro endurecerse de verdad, porque justo, para él siempre había significado lo que consigo arrancar. Aquella misma mañana, el doctor Mauricio me llamó para una audiencia de conciliación fijada para la semana siguiente. La palabra conciliación es bonita sobre el papel, pero quien ha vivido una separación sabe que hay gente que va a conciliar y gente que va a medir hasta dónde puede intimidar. Yo fui como soy, con documentos, postura y cero ganas de discutir el pasado. El día de la audiencia llegué temprano. El pasillo estaba lleno, gente nerviosa, abogados con trajes arrugados, una mujer conteniendo el llanto, un señor con la mirada vacía, la España real. No era una telenovela, eran consecuencias. Eduardo llegó con un abogado que nunca había visto, de esos que sonríen de lado y dicen, «Doctora», como si fuera un halago y una amenaza al mismo tiempo. Y a su lado venía Camila. Iba más sencilla de lo que imaginaba, sin la seguridad del cristal de la ventana. Los tacones parecían más altos de lo necesario, como si necesitara altura para sentirse alguien. Cuando me vio, desvió la mirada. Yo no la miré como a una rival. La miré como a una testigo involuntaria, porque ella no era el centro de mi historia. Era solo un detalle que lo hizo todo más evidente. En la sala, el mediador pidió calma y objetividad. Me senté, abrí mi carpeta y dejé las hojas alineadas. El abogado de Eduardo empezó intentando pintarme como una controladora. Mi cliente dice que la señora siempre ha tenido una postura rígida, que lo administraba todo e impedía cualquier autonomía de su marido. Levanté la vista. Yo administraba porque alguien tenía que administrar. Si eso es ser rígida, entonces lo fui. Ahora, cambiar una cerradura y hacer desaparecer documentos, ¿cómo lo llama usted? El mediador pidió que la conversación volviera al punto. Bienes. Domicilio. Empresa. Mauricio habló por mí con precisión quirúrgica. Mostró la decisión de las medidas cautelares, los registros del agente judicial, el intento de acceso al banco, el intento de restablecer la contraseña del correo financiero y, por último, puso sobre la mesa la foto del borrador de disolución con mi supuesta firma. Cuando el abogado de Eduardo lo vio,
Ya no sonrió. Esto no prueba una falsificación, dijo rápido. Mauricio no alteró el tono. No lo prueba porque no se consumó. No se consumó porque Elena actuó antes. Lo que prueba es la intención y el riesgo, y por eso se concedieron las medidas. Eduardo intentó hablar por encima. Yo nunca iba a falsificar nada. Eso es absurdo. El mediador le miró, cansado, como quien ha oído esa frase 1000 veces. ¿El señor cambió la cerradura? Eduardo dudó medio segundo. La cambié, pero... ¿El señor impidió la entrada de la señora en el domicilio? Solo responda sí o no, por favor. Le cortó el mediador. Eduardo tragó saliva. Sí. La sala se quedó en un silencio que sentí en los hombros. Era como si finalmente alguien le hubiera obligado a dejar de actuar y empezar a responder. Camila se removió en el bolso. Su tacón golpeó el suelo una vez. Nerviosismo. El mediador tomó notas y luego preguntó por la empresa. Javier no estaba allí, pero yo llevé documentos. El contrato social, la distribución de participaciones, los movimientos bancarios de la empresa, las firmas autorizadas. Todo lo que demuestra que una empresa no es la opinión de un marido, es una estructura con reglas. El abogado de Eduardo intentó una salida elegante. Mi cliente solo quiere una compensación económica por haber participado en el matrimonio y haber apoyado a la señora. Casi sonreí. Casi. Apoyo no es sacar dinero a escondidas, dije. Y apoyo no da derecho a invadir cuentas ni a intentar firmar por mí. La discusión avanzó hacia la propuesta. Eduardo quería la mitad de todo, de la manera más simple y más injusta. Yo ofrecí lo que era realista. La separación formal de bienes del matrimonio, con una auditoría contable para lo que implicaba a la empresa, el mantenimiento de mi derecho a permanecer en la casa hasta la decisión final, y una división justa de los bienes que eran efectivamente comunes, con transparencia. El mediador intentó acercar posturas, pero la verdad es que la conciliación solo funciona cuando los dos quieren cerrar el tema. Eduardo quería ganar. Y entonces, en medio de ese pulso, ocurrió la parte que yo no planeé y que aún así fue justicia. Camila se levantó de repente. Yo no sabía nada de esto, dijo, mirando a Eduardo. No a mí. Dijiste que ella era, que era una exagerada, que tú solo querías irte. Eduardo giró la cara hacia ella con rabia. Cállate. Ella respiró y por primera vez me miró con un tipo de vergüenza que reconocí. Vi la maleta en el césped, pero no pensé. Su voz falló. No sabía que había documentos, la empresa, estas cosas. No sabía que tú. Se detuvo porque entendió que no importaba quién era yo. Importaba lo que él había hecho. El mediador interrumpió con firmeza. Las cuestiones personales no son objeto de esta sesión. Siéntese, por favor. Camila se sentó, pero ya no estaba a su lado de la misma manera. La ventana se había acabado. La audiencia terminó sin un acuerdo total. Era de esperar. Ha perdido el control hoy, me dijo Mauricio en el pasillo. Y cuando un hombre pierde el control, comete errores. En el aparcamiento, Eduardo vino detrás de mí, sin abogado, sin máscara. ¿Estás contenta?, preguntó con odio. Me detuve a 2 pasos de mi coche y respondí sin levantar la voz. No estoy contenta, estoy segura, y eso para mí vale más. Intentó acercarse. Vas a acabar sola. Abrí la puerta del coche y le miré con calma. Ya estuve sola dentro del matrimonio. La diferencia es que ahora sé dónde piso. Cuando entré en el coche, vi a Camila salir unos metros más atrás. No se fue con él. Se subió sola a un BTC. Eduardo se quedó parado con el sol dándole en la cara, sosteniendo una carpeta de papeles que ya no obedecían a su voz. Y entendí que la venganza más eficiente no es la que grita, es la que pone al otro frente a su propio retrato. Sin filtros. Aquella noche en casa, abrí el cajón de la mesilla y puse allí la nueva copia de mis firmas, los justificantes del banco, la copia de las medidas cautelares y una nota simple que me escribí a mí misma. No se vuelve a donde te echan. Apagué la luz y por primera vez el silencio no pareció una amenaza. Pareció un comienzo. Recibí la decisión final un martes por la mañana, con el cielo de Zaragoza de ese azul lavado que parece demasiado bonito para los días difíciles. El doctor. Mauricio me llamó temprano, como siempre hacía cuando era algo serio, sin suspense y sin frases de efecto. Elena ha salido. La sentencia ha sido publicada. Estaba en la cocina. El café aún estaba caliente. Apoyé la mano en la encimera y sentí que toda la casa se quedaba en silencio por dentro, como si todo lo que había vivido en los últimos meses se hubiera convertido en un solo punto, listo para ser cerrado. Y, pregunté,
La división ha sido justa, y sus intentos han quedado registrados tal y como trabajamos. Cerré los ojos 2 segundos. No fue un alivio romántico. Fue un tipo de cansancio que finalmente encuentra un suelo. La decisión decía lo que yo ya sabía. Pero necesitaba ver escrito. Tenía derecho a permanecer en la casa hasta la liquidación definitiva, y la liquidación consideró los pagos que yo demostré, las reformas pagadas por mí y el esfuerzo real de cada uno. La empresa quedó protegida. Nada de la mitad por un grito, nada de compensaciones inventadas. Eduardo recibiría un valor fijado, calculado sobre lo que era común y demostrable, y nada más. El resto era mío, no por orgullo, sino por lógica. El juez también fue claro sobre los excesos. No era una condena penal, pero era un mensaje formal. Cambiar la cerradura, hacer desaparecer documentos, intentar acceder a la cuenta y al correo, intentar hacer circular un borrador con mi firma. Todo eso pesó en contra de su narrativa de hombre confundido. Eso para mí ya era justicia. La semana siguiente, fuimos a la notaría a formalizar el acuerdo y registrar los cambios. Yo llegué con mi carpeta y mis documentos. Eduardo llegó con su abogado y una mirada que ya no era arrogante. Era una mirada de quien ha descubierto que el volumen no cambia el papel. ¿No me habló? Yo tampoco busqué conversación. En el mostrador, firmé lo que tenía que firmar por autenticidad, como yo misma había determinado. Vi mi nombre convertirse en seguridad. Vi mi DNI volver a ser solo mío. La empleada selló, comprobó y entregó las copias. Y cuando guardé todo en la carpeta, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Dignidad. Sin esfuerzo. Al salir de la notaría, el sol pegaba fuerte. Eduardo me llamó. Elena. Me detuve, pero no giré el cuerpo entero, solo la cara. Parecía más pequeño, no físicamente, sino en su forma de ocupar el espacio. Yo. Fui demasiado lejos, dijo. Lo fuiste, respondí. No pensé que se convertiría en todo esto. Sí que lo pensaste, solo que pensaste que yo no reaccionaría. Abrió la boca, la cerró, e intentó otra frase. Camila se fue. No pregunté cuándo. Aquello ya no era parte de mi camino. Espero que aprendas algo, dije en voz baja. No por mí, por ti. Eduardo miró al suelo. Por un segundo, vi al hombre que conocí al principio, antes de que confundiera el matrimonio con el dominio. Y sentí algo raro. Lástima. No la lástima que te reacerca, sino la que cierra un capítulo. Lo he perdido todo, susurró. Has perdido el control. El resto lo cambiaste por elección. Me subí a mi coche y me fui. Por el retrovisor, le vi parado en la acera, sin gritar, sin público, sin ventana, solo con su propia consecuencia. Aquella tarde, volví a la empresa y llamé al equipo para una breve charla. Lo que ha pasado en casa no va a afectar al sueldo de nadie, dije. La empresa está segura, y os agradezco vuestra lealtad y discreción. Javier me miró como quien entiende que para una mujer, proteger su trabajo es también proteger su propia libertad. Actualicé el contrato de sociedad, revisé poderes y creé un protocolo interno para impedir cualquier representación fuera de la autorización formal. No era desconfianza del mundo, era madurez. La noche de ese mismo día, llegué a casa y caminé por el pasillo sin prisa. Abrí la puerta del dormitorio y por primera vez, la ventana no me recordó a Camila. Me recordó al aire entrando, limpio. Saqué del bolsillo la llave nueva, la llave que ahora era mía también, sin duda, y la colgué en el mismo gancho de siempre. Una pequeña escena, un gran significado. No volví a ser feliz de una manera instantánea. Volví a estar entera. Y eso, después de una expulsión pública, vale más que cualquier discurso. Unas semanas después, la señora Silvia me llamó a la cancela. Chica, ¿has visto que la gente todavía comenta lo de aquel día? Lo he visto. Me apretó la mano. Fuiste fuerte y fuiste elegante. No montaste un circo, solo te defendiste. Se lo agradecí y entré. Y por primera vez no sentí ganas de desaparecer cuando alguien lo recordaba. Porque yo no había sido la mujer del césped, había sido la mujer del límite. En el último mensaje que recibí de Eduardo escribió solo esto. Lo siento. No respondí. Por salud mental. Algunas puertas se cierran sin hacer ruido. Y así fue como entendí el tipo de venganza que te deja en paz. No es destruir al otro, es impedir que siga destruyéndote. Es recuperar lo que es tuyo sin perder quién eres. Si has llegado hasta aquí, te pido una cosa simple. Si esta historia te ha tocado, comenta aquí abajo qué harías en mi lugar o qué has hecho ya cuando has necesitado protegerte. Compártela con alguien que necesite oír que aún hay tiempo de reaccionar con la cabeza fría. Y si te gustan este tipo de relatos reales, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.
Y quiero mandar un abrazo especial a quienes me escuchan desde España y otros países de Europa. Si estás en Europa, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Os leo, y me emociona saber hasta dónde llegan estas historias.